Hola amigos, saludos, muy buenas tardes. Como siempre, con ustedes para llevarles este espacio de educación para la salud que hoy realizamos desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Vamos a dialogar con alguien que ya estuvo hace no demasiado tiempo en nuestro programa y por lo tanto es para mí un auténtico placer recibirla nuevamente. Es Mónica Lasarte Galán, farmacéutica en Córdoba desde el año 2006, creo, sí. Pero anteriormente también había estado trabajando en la distribución farmacéutica, quiero creer. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, Mónica, sin duda importantísimo. Vamos a hablar del Alzheimer. Es verdad que han aumentado considerablemente el número de pacientes de Alzheimer paralelamente al incremento, lógicamente, de la edad. Naturalmente, se viven muchos más años, la aparición del Alzheimer es mayor, aunque desgraciadamente sí se están dando casos de enfermos incipientes, personas que inician en el problema, en la enfermedad, pues muy jóvenes, incluso 50 años y antes, y 40, ¿no? Sí. Pero en fin, hoy vamos a hablar del Alzheimer. Yo quiero recordar ahora que el pasado 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer y vamos a centrarnos, yo creo, para empezar, en el concepto. Es decir, vamos a tratar de definir exactamente qué es el Alzheimer. Bueno, pues el Alzheimer se incluye dentro del grupo denominado como demencia, que suponen una merma en las funciones cognitivas del paciente. Es un conjunto de síntomas, de un síndrome, un conjunto de signos y de síntomas que aparecen conjuntamente y comunes a estas enfermedades. Básicamente el Alzheimer lo que produce es un deterioro de las funciones cognitivas del paciente, una merma en la memoria y en una incapacidad para realizar las funciones en su vida cotidiana. Dificultad en el lenguaje, la comprensión, y nosotros pues desde la farmacia lo que pretendemos es una detección precoz de esta enfermedad, porque es clave en el tratamiento, en el diagnóstico y la evolución. Ustedes desde luego están en una situación de privilegio para detectar la aparición de este problema, quizá porque por el trato permanente y la proximidad con las personas de una relativa edad, etcétera, que acuden a la farmacia y que van observando ustedes cómo se van produciendo pequeñas modificaciones incluso en la relación, en la manera de coordinar, cómo la persona, en fin, actúa. Ahí el papel del farmacéutico me parece verdaderamente importante. Sí, nosotros desde nuestra oficina de farmacia apoyamos no solo el abordaje terapéutico de una persona ya diagnosticada con Alzheimer y con otro tipo de demencia, sino también apoyamos al cuidador para los indicios que pueda tener sobre una sospecha de enfermedad de Alzheimer. Y entonces, en el caso de que tengamos esas sospechas, pues aconsejarle que acuda al médico para bien descartar o reafirmar o confirmar el diagnóstico. La aparición en ese caso, tener un trato con el médico y una coordinación con el médico a la hora de transmitir el mensaje al cuidador para que no tenga mensajes discordantes, y en este sentido explicarle que el Alzheimer pues es una enfermedad que no tiene cura a día de hoy, es una enfermedad que no tiene cura. En realidad lo que tiene es un tratamiento farmacológico para ralentizar los signos y ralentizar los síntomas de la incapacitación definitivamente de la persona, ¿no? Pero por eso nosotros lo que pretendemos desde el proyecto AzPharma, que con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se ha puesto en marcha, pretendemos en este módulo pues abordar la enfermedad de Alzheimer tanto con el paciente como con el cuidador que llega a nuestra farmacia. Yo creo que el papel del cuidador es esencial, sí, es vital incluso para el propio desarrollo de la enfermedad, primero para detectarla y después, dependiendo de la actitud del cuidador, se puede, que duda cabe, en fin, mejorar o no la situación del propio paciente. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el cuidador, aparte del desgaste físico que tiene por la obviedad de la enfermedad y del paciente, que necesita cada vez más cuidado, el desgaste emocional y psicológico que tiene. Entonces nosotros tenemos que
que brindarle nuestro apoyo dentro de la oficina de farmacia con los servicios profesionales que tenemos, tanto para el cumplimiento del tratamiento como pues, adecuarle, ayudarle a que adecue el hábitat o su casa al paciente. El lugar en que desarrolla su pequeña actividad, ¿no? Exactamente. Por cierto, ¿cuándo hay que empezar, por parte del cuidador sobre todo, e incluso del paciente en los primerísimos estadios, encender un poquito la luz de alarma? ¿Cuáles son esos primeros síntomas que nos pueden hacer sospechar que estamos enfrentándonos a un Alzheimer incipiente? Pues hay muchos síntomas, pero en general lo que produce el Alzheimer es una merma de las capacidades cognitivas y en principio de la memoria del paciente. El paciente tiene dificultad a la hora de recordar fechas importantes, eventos, información que le acabamos de dar recientemente, que la olvida dónde ha colocado sus cosas, incluso a veces llega a extrañar su propia imagen en el espejo en la fase más avanzada. Sí. Claro. Tiene una dificultad a la hora de la orientación espacial y temporal. Claro. En este sentido, pues sería conveniente, por ejemplo, a las personas que empiezan con la enfermedad, pues colocarle un calendario visible para que tengan conciencia de la temporalidad. Tienen problemas a la hora de comunicación, de mantener una conversación continua, continuada, dificultad a la hora de expresarse, a la hora de asignar palabras a los objetos y la utilidad de estos objetos. Tienen dificultad también en las fases más avanzadas, bueno, pues tienen ya dificultades físicas, como aparece dificultad a la hora de deglutir, de tragar. Entonces, sobre todo con los alimentos líquidos hay que tener cuidado para que no hagan aspiraciones. Y exactamente, y bueno, pues en general pues tenemos que estar alerta ante todo eso. Sí. Estamos viendo que esta es una enfermedad lógicamente progresiva. Es progresiva. Va a avanzar más o menos deprisa en función del paciente y naturalmente el tratamiento, aquí es importante. El tratamiento farmacológico es muy importante, y entonces nosotros en ese sentido tenemos que ayudar al cuidador para que le ayude a un cumplimiento y una adherencia del tratamiento. ¿Y cómo se consigue esa mayor adherencia? Porque tienen ustedes además pues un referente, un SPD del que vamos a hablar ahora, ¿no? Un sistema SPD que acabamos de poner en marcha en las farmacias que estamos acreditadas, cada vez somos más los compañeros. Es un sistema de dosificación personalizado. Vamos a colocarlo a cámara, que lo van a ver. Pues es un sistema de dosificación personalizado que permite que el paciente tenga la medicación. Normalmente suelen ser pacientes polimedicados, además del Alzheimer tienen otras patologías asociadas. Entonces, en este caso nosotros lo que le facilitamos es el cumplimiento de su tratamiento. Entonces vendría el paciente una vez a la semana, el paciente o el cuidador una vez a la semana a la farmacia, y nosotros nos encargamos de emblistarle toda su medicación. Claro, eso es estupendo, en los distintos alveolos. No tiene más que el lunes, martes, miércoles. Hay distintos formatos. Este es un formato tipo en el que aparecen los distintos alveolos, el del desayuno, comida, cena, por la noche. Hay otros que aparecen, por ejemplo, para las tomas en ayunas, en fin, que esto ya es cuestión de hablar con el cuidador y se le adecua el blister. Se le emblistaría todo el tratamiento, de manera que en la farmacia nos quedaríamos con la custodia de toda su medicación, y el paciente pues no tiene que preocuparse pues de saber qué medicina se tiene que tomar a qué determinado momento. Exactamente. Eso impide, primero, que facilita el cumplimiento del tratamiento, que es muy importante en este tipo de enfermedades, y segundo, que evita interacciones, evita olvidos, evita pues duplicidad de tomas, porque con el tema de, bueno, como sabéis, aquí en Andalucía que tenemos la subasta y hay cada vez más tipos y más variedad de laboratorios, se han dado casos de duplicidad de tratamiento y duplicidad de... Además, estos blisters tienen una ventaja añadida, y es que simplemente con mirarlos ya se sabe si el paciente está tomando bien el tratamiento y si no lo hace bien, en qué momento ha fallado, porque ahí estarán efectivamente. Nosotros lo que recomendamos a la persona que viene a por el sistema de SPD, el cuidador en este caso o el paciente, que una vez a la semana venga a retirar el blister de su medicación y nos entregue el antiguo. ¿Vale? Entonces nosotros nos quedamos con toda la medicación del paciente custodiada en la farmacia por el farmacéutico, y luego si el médico, en contacto por supuesto con el médico, en el
caso de que haya que incluirle, modificarle algún tipo de tratamiento o alguna dosis, pues sin problema nos lo trae a la farmacia y se le enblista de nuevo. Sin duda interesantísima esa iniciativa, dentro de las muchas que lleva a cabo el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Ya vamos a finalizar el programa. Yo le quiero preguntar en torno, o pedirle consejos no farmacológicos. Hemos hablado de los puramente farmacológicos, pero claro, un paciente que empieza a ver reducidas sus capacidades, yo me imagino que de alguna manera habrá que ir modificando su entorno y otras muchas cosas, ¿no? Pues está claro que el tratamiento farmacológico, nuestro principal objetivo es el cumplimiento de ese tratamiento, para mejorar los síntomas de la enfermedad, pero hay otra parte que es el no farmacológico, que por ejemplo nosotros recomendamos asistir a los centros de día y luego a la adecuación del entorno del paciente, que normalmente suelen vivir en su propia casa. Entonces, en este sentido, pues evitarle, por ejemplo, quitarle las cosas peligrosas que puedan suponer, por ejemplo, medicamentos incluso caducados, medicamentos que no utilice, se le quitan de su casa. La adecuación, por ejemplo, del espacio para que ellos tengan una noción temporal, pues se les puede hacer un calendario con números visibles para que puedan tener conocimiento del día en que viven, y luego para el entorno espacial, pues en las primeras fases del Alzheimer se le pueden colocar distintos carteles en los distintos habitáculos de las distintas dependencias de la casa, del baño, y si ya pues están en la fase más avanzada, pues unas imágenes, por ejemplo, del baño, de la cocina, para que ellos tengan una visión para que sepan exactamente en un determinado momento dónde están. Exactamente, a la hora, por ejemplo, de la alimentación, se sugiere que se le den alimentos atractivos, que por ejemplo en las fases más avanzadas que tengan más dificultad al deglutir se utilizan los espesantes. En la ropa, por ejemplo, intentar evitar los botones y la cremallera y sustituirlos por velcro. Simplificar en lo posible. Simplificar toda su entorno. Todas las funciones que tenga que llevar a cabo. Exactamente. Esto es. Mónica, como siempre es un placer contar con su presencia aquí en este programa. Yo quiero enviar desde aquí, y me va a permitir esta licencia, un saludo muy especial a sus hijos, que son sus principales fans, porque no solamente son ellos quienes siguen cada una de sus intervenciones, pero es verdad que ellos sí que lo hacen de un modo especial. Sí. Así es que desde aquí el saludo es una excepción, es la primera vez que hago yo una excepción de este tipo, pero yo creo que vale la pena, sobre todo sabiendo, como sé, que tienen sus hijos unos auténticos seguidores. Muchas gracias, sí. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia en nuestro programa de Mónica Lasarte, farmacéutica, en este espacio que hemos realizado desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. En breve volveremos con todos ustedes. Hasta entonces, procuren ser felices y reciban un cordial saludo.